Bueno, muy buenas tardes y antes de nada, permitidme la licencia que Jesús, como director de la Academia, te agradezca personalmente esta oportunidad de compartir esta ponencia, ¿no?, con todos vosotros. A la vez que aprovecho para saludar al resto de ilustres académicos, a muchos de los cuales os llevo siguiendo desde hace, pues francamente, muchos años. Os llevo leyendo y para mí es todo un placer poneros cara, ¿no?, aquí en casa. Bueno, cuando estuvimos hablando acerca de la opción de hablar del Tajo, de Talavera, pues se plantea un reto, y ese reto era el de hablar sobre el Tajo desde otra perspectiva, desde algo novedoso, ¿no? El Tajo en Talavera ha sido estudiado desde diferentes puntos históricos, ¿no?, ya por otros compañeros como César Pacheco, Benito Díaz, e incluso estudiado desde la óptica de la fotografía, por ejemplo, e incluso elementos del propio Tajo en diferentes puntos, como ha hecho, por ejemplo, pues, nuestro colega Miguel Méndez acerca de los molinos y otros tantos temas que tiene abordados, por ejemplo, en su blog, ¿no?, de La mejor tierra de Castilla. Bien, cuando estuve dándole vueltas, no fue sencillo, pero pensé en la opción de hablar del concepto de paisaje cultural que todos damos por hecho. Sabemos lo que es un paisaje cultural, pero nos resulta más difícil desarrollarlo, ¿no? Es decir, explicarlo, que la gente sepa lo que es un paisaje cultural, ¿no? Y ese es el motivo de la comunicación de hoy, ¿no? Hay muchísimas definiciones acerca de lo que es un paisaje cultural, pero después de hacer varias lecturas me he sacado de la manga pues, una definición que yo creo que es muy sencilla. Es pues, un espacio donde conviven elementos del patrimonio cultural y natural y que es resultado de la interacción de la actividad humana en un proceso continuo de transformación. Transformación que puede ser construcción y destrucción, es decir, el paisaje ni se crea ni se destruye, sino que sufre una constante transformación a lo largo del tiempo por diferentes consecuencias, ¿no? Bien, es cierto que el término de paisaje cultural es una denominación que se lleva fraguando las últimas 4 décadas aproximadamente. Yo he hecho una serie de pequeños hitos, remontándome ya a 1972, ¿no?, cuando en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO ya nos habla del término sitio, ¿no?, ese término sitio que se va heredando incluso a día de hoy en la propia legislación de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, ¿no? Ese término de sitio, al cual también hace alusión nuestra propia Ley de Patrimonio Histórico Español, ¿no?, los sitios históricos. Y será en 1992 cuando se da un salto, yo creo que bastante importante, en el Comité de Patrimonio Mundial de Santa Fe, cuando se habla ya de paisaje cultural, pero exclusivamente a aquellos lugares de excepcional valor universal. Esto abrirá un enorme debate entre la comunidad científica, porque excepcionales valores tiene todo, ¿no? Simplemente habría que estudiar la singularidad de cada espacio y de cada lugar. Bien, hay diferentes referencias que se van sumando a ese concepto de paisaje cultural, a los cuales no voy a hacer alusión, ya en el texto, cuando se publique, si el tiempo y la salud me lo permite, lo podréis leer, pero sí que me voy a remitir ya al Plan Nacional de Paisaje Cultural, cuando en 2012 el propio Ministerio, con la colaboración del Instituto de Patrimonio Cultural de España, forja, digamos, una estrategia, un documento base donde se definen diferentes lugares singulares de nuestro país que pueden ser considerados como paisaje cultural, ¿no? Y luego ya damos otro salto, la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, como ya he mencionado, hace alusión a esos sitios históricos, ¿no? Esas declaraciones como bien de interés cultural, pues a esos paisajes, a esos lugares donde hay una serie de valores culturales, etnográficos, paisajísticos, materiales e inmateriales que pueden ser declarados como tal. Y en el caso que nos ocupa, pues sí que quería hacer referencia pues, a esa declaración de Talavera como conjunto histórico, en el cual además la Academia estuvo muy presente y apoyó esa declaración en su momento, por el cual pues, gran parte del conjunto histórico de la ciudad fue declarado como tal. Pero lo interesante de esta declaración
es que el área de protección de esa declaración ocupa parte de nuestro río Tajo, con lo cual es una fórmula, es un guiño en el cual se protege todas las visuales de una parte de nuestro río, sobre todo que afecta directamente al skyline de la ciudad, ¿no? Ahí podéis ver en morado pues, ese ámbito de protección que nos afecta directamente en diferentes tipos de intervenciones, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte más urbanística, ¿no? Y que de un modo u otro pues ya nos sirve para blindar desde un punto de vista legal algunas actuaciones, ¿no? Bien, importante a la hora de la presentación es no caer en una excesiva patrimonialización, es decir, estamos hablando de patrimonio, vais a ver varios ejemplos a los cuales yo aludo en cuanto a los diferentes patrimonios que hay presentes íntimamente relacionados con el río, pero tampoco quiero pecar en exceso en cuanto a este concepto de patrimonio, ¿no? Bien es cierto que cuando hablamos de patrimonio y hoy día queremos clasificar muchos elementos del patrimonio cultural, pues tenemos una herencia muy decimonónica, ¿no? Seguimos todavía clasificando como patrimonio monumental, patrimonio arquitectónico, que nos resulta pues ya como demasiado genérico, ¿no? Y nos resulta muy complejo en ocasiones a la hora de hacer un inventario clasificar ese patrimonio, ¿no? Bueno, pues a grandes rasgos, en el caso del río Tajo, en Talavera tenemos tres tipos de patrimonio. Uno material, como veremos, uno natural y otro inmaterial. En la parte material pues tendríamos evidentemente un patrimonio arqueológico, un patrimonio monumental, un patrimonio arquitectónico, un patrimonio hidráulico, podemos entender también, que en ocasiones se entremezcla, ¿no? con el monumental, con el industrial, con el arquitectónico. En ocasiones resulta muy difícil, ¿no? esa división, pero también veremos que tenemos un patrimonio viario, que tenemos un patrimonio industrial, como he dicho, pero también tenemos un patrimonio documental y tenemos un patrimonio audiovisual íntimamente relacionado con nuestro río. También sucede en el caso de Toledo, ¿no? Al final es una forma de escribir y de entender culturalmente el paisaje urbano, pero en este caso es íntimamente relacionado con el medio natural. El patrimonio natural, que yo no lo voy a tratar en la presentación, pero evidentemente hace referencia a todos los aspectos medioambientales, a la fauna, a la flora, a la vegetación y también pues, a la singularidad del medio físico, ¿no? Y a las cuestiones geológicas, que también deben ser puestas en valor. Y por otra parte, y con esto ya terminaré la presentación, hablaremos del patrimonio inmaterial, es decir, de ese patrimonio íntimamente relacionado con el quehacer antropológico, donde entran los ritos festivos, tanto civiles como religiosos, la forma de entender dentro del imaginario colectivo de la ciudad nuestro río Tajo y nuestro día a día, es decir, una serie de actividades que hacemos a diario y que forman parte ya del ADN de nuestra cultura talaverana, si me lo permitís. Bien, por una parte, lo que es el patrimonio monumental, arqueológico, arquitectónico, etcétera, podríamos meterlo todo dentro de un gran cajón, pues podríamos hablar que Talavera, el solar que ocupa actualmente Talavera, es un gran yacimiento arqueológico que sigue desarrollándose, que sigue creciendo. Hay partes que las excavamos y otras partes que vamos construyendo y vamos creando nuevos registros, ¿no? Un patrimonio que se va desarrollando también muy condicionado por la existencia del propio río. La ciudad nace en torno a una zona vadeable, como un nodo de comunicaciones, y que la presencia del río condiciona y mucho el desarrollo urbanístico, las calles, la traza de los edificios, las orientaciones, el trazado del propio recinto fortificado, etcétera, ¿no? Incluso las visuales. Si pasamos al patrimonio viario, pues evidentemente los dos elementos históricos por antonomasia sería pues el Puente Viejo y el Puente de Hierro, que todos los conocemos, ¿no? En el Puente Viejo habría que hacer referencia pues, a ese puente romano, ¿no? Que ya fue estudiado por Moraleda y por Pacheco, y que tenéis una fotografía justamente de un par de pilares que se encuentran debajo de la plana del agua, y por otra parte lo que sería el Puente de Hierro. No entraré en detalles sobre los avatares históricos de cada uno de ellos por espacio, tiempo y forma, que también es el título de una revista científica. Dentro de ese patrimonio viario, íntimamente está vinculada toda la malla, toda la red viaria, ¿no? Toda la caminería histórica, en la cual incluso podríamos ampliar muchísimo más esta ilustración. Yo únicamente he querido hacer referencia pues, al camino histórico de las Herencias, al cordel de Alcaudete, que lleva luego a
a Puerto de San Vicente, que cruzaría por el Puente Viejo y comunicaría pues, con el Cordel de las Merinas, con el Cordel que va hacia Calera, con el Camino del Barro y también con esos itinerarios también vinculados de carácter secundario para llevar al Real Monasterio de Guadalupe, aprovechando que también está por aquí algún miembro de la asociación. Y todo ello pues, se une de alguna manera. También tenemos presente un patrimonio industrial además bastante rico, ¿no? En el cual entraría a formar parte pues, toda esa serie de estructuras de transformación y producción de bienes naturales para convertir, por ejemplo, el cereal en harina, etc. Destacaríamos, por ejemplo, los diferentes molinos que había, ya sean del concejo o de órdenes monásticas, y en el caso de Talavera pues destacaríamos, por ejemplo, la central hidroeléctrica de la Virgen del Pilar, que estamos detrás de ella para recuperarla y que espero que más pronto que tarde pueda salir de esa lista roja, o la central hidroeléctrica de la Milagrosa, ¿no? Que tiene también sus propios avatares históricos. Íntimamente vinculadas a estas infraestructuras hidroeléctricas están también pues, lo que son las azudas, las presillas, los sifones, es decir, todas esas estructuras destinadas a los canales de derivación para alimentar a las fábricas de luz, ¿no? Y que tenemos varios ejemplos de ellas. Seguimos con el patrimonio industrial más oculto, que a lo mejor queda matizado, ¿no? Dentro de lo que son las islas ribereñas, etcétera. Pues tendríamos, por ejemplo, el horno tejar de la isla de los Molinos, el cual también va a ser próximamente recuperado, al igual que sucede otros elementos que tenemos dispersos, como puede ser la central de reserva de 1929, que surtía de luz en caso de inundación o de inutilización de la fábrica de luz de la Virgen del Pilar, ¿no? A través de un motor de gasoil podría dotar de electricidad a la ciudad. O, por ejemplo, esa barca, una barca de maroma que había antiguamente, que servía para cruzar el canal y que servía para ese mantenimiento. Seguidamente, pues, lo que es el patrimonio documental y audiovisual, ¿no? Que está formado pues, por un grandísimo conglomerado de escritos, de escrituras, licencias, en fin, todo un corpus documental que podemos consultar en el Archivo Histórico de Talavera, en el Histórico Provincial, etcétera, etcétera, al cual también se le añade toda la fotografía histórica íntimamente vinculada con el río Tajo, incluso todas las ilustraciones que se han ido desarrollando, cartografías que hacen alusión al Tajo en nuestra ciudad. Y como curiosidad también quería hacer un guiño pues, al contenido audiovisual, ¿no? Esa pequeña ilustración en la que veis a unos ganaderos por el Puente de Hierro pues, pertenece a ese documental de 1935 de Daniel Jorro, titulado Por tierras de Talavera, con lo cual nos sirve también como registro para analizar y darle un valor cultural al río, ¿no? Y no olvidemos tampoco que el entorno del Tajo en Talavera es también un paisaje bélico, que muchas veces lo dejamos de lado o lo olvidamos, ¿no? Pero ha formado parte de diferentes escaramuzas y también de diferentes cuestiones estratégicas a lo largo de la historia, en diferentes guerras civiles que han tenido lugar en nuestro país. Por ejemplo, durante el siglo XV, con Juan II, hubo una destrucción parcial del Puente Viejo. En la Guerra Civil Española, las guerras carlistas o la Guerra de Independencia, se constituyó una cabeza puente en Talavera, es decir, que se realizan una serie de transformaciones y de fortificaciones para defender ese paso del río. Destacaría pues, que en la guerra del 36 al 39 pues, esa cabeza puente fue indispensable, porque la orilla meridional del Tajo, como bien sabéis, era el frente sur del Tajo, era territorio republicano, y el peligro ante diferentes emboscadas era continuo, ¿no? Y al respecto pues, os destaco también ese pilar que hay en el Puente de Hierro, que tiene 3 huecos, que se realizaron precisamente en el año 36 para volar el puente en un momento dado de peligro. Afortunadamente no tuvo lugar esa voladura. Y ya un poquito más reciente, como bien sabéis, en los últimos años hemos ido ampliando ese abanico de patrimonio en torno al río Tajo, ¿no? Con la aplicación de los paneles cerámicos. Me he dejado en cartera otros elementos, pero no me cabían en la diapositiva, como es el monumento de Guadalupe, que creía que era interesante también incluirlo, pero bueno, lo menciono. Y bueno, ahí está pues, el panel de los pescadores, el que hace referencia a la artesanía, o esos hitos que se encuentran justo en la Universidad de Castilla-La Mancha y que hacen alusión a la fauna ribereña, ¿no?
Y también me gustaría citar, como no puede ser de otro modo, el patrimonio inmaterial, porque es importantísimo para nuestra ciudad. Patrimonio que la memoria colectiva tiene enormes recuerdos sobre diferentes aspectos del río, como puede ser pues, cuando el río era saludable y podíamos bañarnos en él, la celebración de la noche de San Juan junto al río, el paso, por ejemplo, del Cristo de la Espina durante la Semana Santa, el uso del kiosco Puente Romano, que es un clásico, o por ejemplo la antigua celebración del mercado de ganado en el entorno ribereño, la celebración de actividades deportivas o biosaludables y, como no, pues esa lucha contra el trasvase, ¿no? También forma parte de nuestro ADN y de nuestra memoria colectiva cultural. Y ya para ir terminando, tampoco quiero dejar en el tintero una parte del patrimonio inmaterial que es todas esas denominaciones, la toponimia, que en muchas ocasiones se está perdiendo y que sería interesante pues recogerlo, por lo menos para que no se pierda. Diferentes topónimos a los cuales hacen referencia a las diferentes islas, diferentes parajes, como puede ser pues, la isla de los Álamos Blancos, que era la antigua denominación de la isla del Chamelo, la isla de los Molinos, la isla del Paludú, también, que mucha gente ha acogido Paludú y forma parte también de la memoria, la Isla Grande, los sifones, la Mesilla, el Vivero, etcétera, etcétera. Y tampoco me puedo olvidar pues, de ese gran elenco de poesías, canciones que muchísimos autores han dedicado, y con esto hago alusión a ese libro El Tajo en la Palabra, editado precisamente por la Academia, en el cual hay algunos ejemplos como de Juan Antonio Castro, Joaquín Benito de Lucas, José María Gómez, que está por aquí también, o Pedro Tenorio, que dedican algunas palabras a nuestro río, ¿no? En definitiva, ya termino, ahora sí, que soy muy cansino. No cabe duda que nos encontramos ante un paisaje cultural que tiene que ser conservado, que tiene que ser puesto en valor, que tiene que ser divulgado y que, desde luego, hay que seguir trabajando sobre él de una forma sostenible. Por mi parte nada más, muy agradecido y muchísimas gracias.